Bueno, pues muy buenas tardes, o buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén viendo nuestras amables audiencias en tiempo diferido, y buenas tardes a quienes están aquí presentes con nosotros en este 20º Café Filosófico. Ya estamos en el 20, qué barbaridad, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, pues en esta ocasión me acompañan en la mesa Vero Alvarado y el gran doctor Pollux García, que estamos aquí para retomar y continuar dialogando sobre la amistad. El café filosófico anterior estuvimos charlando en una primera aproximación sobre cómo pensar, cómo entender la amistad, y bueno, pues es un tema tan amplio y tan generoso que consideramos pertinente continuar un poco sobre la misma reflexión, y en ese sentido pues estamos por empezar a dialogar entre nosotros, los aquí presentes, desde luego, pues qué es eso de la amistad, digamos. Y hacia el final del café filosófico pasado, por cierto, fui justamente yo el que mantuve una cierta intención provocadora, digamos, para esta sesión en parte, porque decíamos que una de las conclusiones que obtuvimos fue que la amistad es algo que se da de manera simétrica, como en horizontal, ¿no? Como que no debería haber jerarquías entre las amistades. Y recordaba en ese momento que, por ejemplo, filósofos como Aristóteles, que reflexiona sobre la amistad explícitamente, ¿no? Hablaba de que entre los seres humanos, digamos, es más o menos frecuente, habitual en las organizaciones sociales, pues que se generen relaciones de carácter verticales, digamos, ¿no? Asimétricas, podríamos decir. Y en ese sentido, en este tipo de relaciones como que no podría haber, propiamente dicho, amistad. Y Aristóteles ejemplifica a qué tipo de relaciones asimétricas se refiere. Y una de las cuales está ahí es muy complicada, ¿no? La relación de padres e hijos, por ejemplo. Aristóteles dice, bueno, esa es una relación realmente vertical, no es horizontal, y esto nos lleva a pensar si es o no posible ser amigo o amiga de los hijos, por ejemplo, y que los hijos sean a su vez de los padres, por ejemplo. Habría otras relaciones verticales, digamos, un poco llevando las palabras de Aristóteles a un mundo más contemporáneo, como las relaciones entre maestros y estudiantes, las relaciones obviamente entre gobernantes y gobernados, las relaciones entre los jefes y los empleados. Entonces, obviamente sí que hay, digamos, relaciones que son de carácter vertical, ¿no? Parece. Y la pregunta ahí es si se podría o no ser amigo en ese contexto. Bueno, quizás si quieren por acá, o a menos de que ustedes quisieran plantear otra cuestión, pero bueno, es un punto de partida interesante, me parece, ¿no? Entonces, ¿quién quisiera empezar? Paul, bueno, muy bien. Pero caballerosamente lo dices. Pues bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestro segundo periodo para hablar sobre amistad. Y recuerdo que una de las palabras claves de la sesión anterior fue benevolencia, ¿no? Que fue algo trabajado también por el profesor Torres, ¿no? La benevolencia o la buena voluntad, si no es que siempre está en la amistad, debería estar, ¿no? Porque pues yo no concebiría, por ejemplo, ¿no? Una relación de amistad sin donde la voluntad guiada, ¿no? Por la sensatez, ¿no? Esté presente, ¿no? Porque ¿cómo podría ser una amistad sin benevolencia? ¿No? O sea, ese tipo de amistades en las que Aristóteles diría, esa es la amistad utilitaria, ¿no? O utilitarista en todo caso, ¿no? Sobre todo con esta connotación de más bien un fin, ¿no? Tener amigos porque hay un beneficio personal, y este beneficio personal puede ser contactos, puede ser elevar el rating de alguna red social, el impacto, ¿no? En Instagram, en TikTok, no sé, debe ser algo totalmente personal, ¿no? Y que por supuesto en una toma de gobierno, ¿no? Las amistades, ¿no? Son un tema al menos que está en el ambiente, ¿no? Sobre todo porque las primeras palabras, ¿no? Hablando de la presidenta, de nuestra presidenta electa, tiene que ver con una
relación, ¿no?, con una figura política, ¿no?, cuyo carisma, ¿no?, define en este caso un primer elemento del contexto político, ¿no?, que entramos también a un tema muy bonito y que esa es una manera, digamos, como para poder entrarle respecto a estos diversos contextos de la amistad. Primero habría que preguntarse en qué terreno político se desarrollan estas amistades, estos vínculos de amistades, que además es algo muy bonito. Toda amistad se desarrolla en cuanto a nexos, en cuanto a relaciones, ¿no? Y cuando existen estas rupturas, en automático la amistad, pues digamos, no sé si desaparece o si queda latente, ¿no?, porque también hay discontinuidades, que eso es algo que personalmente me gustó mucho que abordó Jesús, ¿no?, en la sesión anterior. Evitar la idealización de la amistad nos hace preguntarnos por el lado B de las simetrías, ¿no? Es decir, no pediríamos que la amistad busque la homogeneización, ¿no? Hay un respeto de la diferencia y eso también implicaría esta diversidad de contextos, ¿no? Y aquí me gustaría agregar algo más respecto, antes de dar la palabra a Vero. Hace algunos días se dio a conocer en los cines de México una película que se llama La Sustancia. No les voy a spoilear, obviamente, el final, solamente diré que la actuación de Demi Moore es muy buena. De repente la película utiliza humor negro que para algunas personas pues, podrá ser un poco incómodo, pero la amistad consigo mismo, ¿no? Esta es también otra manera de poder preguntarnos cómo encarar la amistad con vecinos, con colegas, con personas con las cuales podemos tener intereses afines o no, ¿no?, sin antes establecer una vinculación con uno mismo, ¿no? Entonces, esa sería como una de las temáticas y que al menos a mí me recordó a Frankenstein de Mary Shelley, en el que una de las intenciones por las cuales se crea este monstruo, ¿no?, hecho de diferentes partes, es en el interior para buscar a un amigo, a un acompañante, la compañía, ¿no? Y eso podríamos ser como una especie de primera pista. ¿Qué buscamos en la amistad? Cuando la compañía es uno de los elementos con los cuales pues, definiría la amistad, ¿no? La compañía podría ser de manera natural, buscando un placer, como dijera Aristóteles, ¿no?, buscando una mera resolución de un momento de solaz, ¿no?, de entretenimiento, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero también podría buscar la virtud, ¿no?, que es la otra dimensión de Aristóteles, ¿no? Pero, pues, una de las cosas que preguntaríamos también es respecto a cómo habría otro filósofo, en este caso, pues, Epicuro, que es del cual les hablé la sesión anterior, porque, y ya con esto termino, decía Epicuro que uno de los caminos más próximos que tenemos a la felicidad es justamente el de la amistad. Entonces, aquí viene también otra dimensión. ¿Con quiénes nos gustaría ser felices? Puesto que la felicidad implicaría un acto de compartir, ¿no?, de pensar qué tipo de personas quisiéramos que también fueran felices, sería otra dimensión también de la amistad, ¿no? Porque el lado B, el de la enemistad, ese también fue planteado por Jesús, ¿no? ¿A qué personas no les deseamos la felicidad, ¿no? Digo, se necesita hacer un acto de extrema sinceridad, ¿no?, en el que nosotros dijéramos, me has ganado mi lugar de estacionamiento, ¿no?, y en estos momentos, en estos 5 minutos, te deseo infelicidad total, ¿no? Vaya, ¿qué manera podríamos compartir un espacio de felicidad con alguien más, ¿no? Creo que también sería una dimensión muy bonita porque tiene que ver sobre todo con lo político, de qué manera nos organizamos, ¿no?, en común para tomar acuerdos y vivir en comodidad, en comunidad. Adelante. A ver, sí, que José Alfredo quiere tomar la palabra en estos momentos. A ver, por favor. Gracias. Si no se le va la idea. Sí, se me va la idea. Con lo que tú mencionabas, Paul, se me vienen a la cabeza algunos factores que también he encontrado en Aristóteles y que no entiendo muy bien, pero me parece que son muy importantes. Y uno de ellos es el autoamor o el amor por uno mismo.
parece sugerir que este filósofo, que si no hay un amor por uno mismo, no es posible la amistad externamente, si no hay una especie de amistad internamente. Pero entonces para eso se necesita un tipo de carácter, un tipo de personalidad, una configuración del sujeto o de la persona que vaya en esa dirección, que esté dispuesta a esta configuración hacia una especie de proporcionalidad entre lo pasional y lo racional, digamos. Que eso es muy difícil. O sea, ¿qué quiere decir ese intercambio equilibrado entre una especie de tensión entre estos dos elementos y eliminarla a través de un sentido de equilibrio, de proporcionalidad? Pero parece decir Aristóteles que si el sujeto que no tiene esta configuración no la logra, no es un sujeto que pueda adquirir la virtud de la amistad con otras personas, sino que tiene que moderar sus impulsos y tiene que moderar sus razonamientos para encontrar dentro de esos razonamientos y la moderación de esos impulsos un justo medio que dé la oportunidad de no perjudicar a los demás, porque no se perjudica a sí mismo, sino que se mantiene en un estado de serenidad. Bueno, ese es el primer factor que a mí me desconcierta, porque no tenemos algo semejante en la actualidad. ¿Cómo llegamos a ese estado de virtuosismo amistoso, como lo está proponiendo Aristóteles, en función de la identidad de cada persona, ¿no? Al contrario, estamos viviendo en un ambiente que nos desplaza, ¿verdad? Que nos enajena, que nos coopta, ¿no? Para fines comerciales o para fines políticos o para fines de convivencia desigual, por ejemplo, entre los géneros, ¿no? Y decía que el otro factor es un factor que tiene que ver con el entorno, digamos. O sea, el entorno también tiene que estar pues inclinado o ser un tanto proclive a tareas amistosas, ¿no? Relaciones amistosas, ¿no? Porque de otra manera, si ese entorno está contrastando con algo que llamamos la amistad, pues es lo que vamos a aprender, porque nuestra cultura son nuestros hábitos, son nuestros valores, son nuestras creencias, que nos van forjando y vamos a llegar a un estado o a un punto en que consideramos que es normal la inamistad, digamos, consciente o inconscientemente, pero se ve, por ejemplo, en pues muchos fenómenos que estamos en este momento presenciando, ¿no? Fenómenos de corte económico, fenómenos de corte bélico, ¿no? Fenómenos de corte político, en los cuales se nos enseña que no hay tregua y que debe haber un vencedor y un vencido, ¿no? Incluso hasta en los deportes extremos, que me parece a mí que son terriblemente discordantes, ¿no? ¿Sí? O sea, en las luchas o en el fútbol americano o en el box, ¿no? Y que además ahí hay una especie de espectáculo masivo, pero que también tiene que ver con una influencia clarísima en la mente de los niños. Entonces, eso no es propicio para la amistad, eso es propicio para el enfrentamiento, ya sea ligero o ya sea extremo. Entonces, estos dos factores en Aristóteles pues me desconciertan, porque que quizás está pensando en una ciudad ideal, ¿no? O en una amistad ideal, pero ni siquiera tenemos, creo yo, un acercamiento a esa idealización. Ahora sí, pues vamos a hacer un café filosófico sobre la inamistad o la enemistad. Nos falta, ¿no? Porque siempre acabamos hablando de ella a través de la amistad. Yo iba a hablar de la asimetría o simetría en lo que tú planteabas, que fue algo justamente así, por eso nos quedamos como con ganas de seguir hablando del tema de la amistad. Pero ya que abrieron otros temas, primero, para que no se me vaya la idea,
todo esto que señalan me recuerda mucho a la última etapa de Foucault, ¿no? Donde él dice, bueno, una manera de resistir al poder y de resistir al poder en mí mismo es el cuidado de mí mismo y el cuidado de los demás. Y él habla de una política de la amistad, justamente en sentido no solamente individual, sino en un sentido social, ¿no? Lo que nos puede salvar, dice, nos puede llevar a una paz, que bueno, todo esto es discutible y demás, ¿no? Pero que nos puede llevar a una transformación, digamos, porque sabemos que no somos virtuosos, porque sabemos que estamos llenos de pasiones y que sabemos que el enfrente también, ¿no? Y sabemos que el poder se impone, ¿no? En los actos. Entonces, una manera es cómo cuido de mí mismo, en este sentido, como de lo que señalaban, me recordó mucho esta idea de cómo soy amigo de mí mismo, en ese sentido de amistad, cómo me reconcilio conmigo mismo para poder después reconciliarme con todo lo demás, y que es una manera de resistirme a todo aquello que es impuesto tanto en mi persona como socialmente, ¿no? Es una respuesta que él da casi al final de su vida, de hecho queda inconclusa toda esa parte de la hermenéutica del sujeto, toda esa parte de lo que se llamaría como la ética, ¿no? La parte final, pero bueno, son algunas respuestas, ¿no? Quizá que se pueden encontrar en algunos autores, ¿no? Pero bueno, pensando también en el tema porque yo me quedé con ese tema, ¿no? De la tensión, de pensar si es posible, yo también me quedé con la pregunta de cómo elegimos a nuestras amistades, ¿no? O sea, ¿se han puesto a pensar cómo eligen a sus amistades? O sea, ¿por qué alguien dice, no, bueno, no, tal persona, no hay manera de que sea mi amistad? Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y creo que la amistad es una elección. No sé si se cayó una persona ahí en la escalera, ¿no? Me preocupé por la amistad. Bueno, entonces, no sé si tenga que ver, a veces pensamos que la amistad es siempre elegida, o podríamos pensar que es siempre elegida. Esa es la pregunta. Porque fue la pregunta que yo me hice cuando pusieron esta tensión entre, por ejemplo, si podría ser un padre amigo de su hijo, o una madre amiga de su hijo, ¿no? O un político amigo o política amiga de sus gobernados, ¿no? ¿Cuál sería la posibilidad de amistad si no hay en realidad una elección? La elección es que a lo mejor yo soy madre y quise tener un hijo, ¿no? Esa fue mi elección. Pero ¿hasta qué momento puedo decir que soy amigo de mis hijos, ¿no? Eso es, no sé, me mete como en una discusión fuerte, aunque sí creo que de relaciones de poder, por ejemplo, entre un jefe o una jefa y una empleada, se puede generar no solo relaciones de amor, que esa es otra, sino relaciones de amistad, y que nacen, no necesariamente, nacen como en alguno de estos rubros de los que habla Aristóteles, ¿no? Por benevolencia o por utilitarismo o por placer, en otros sentidos de tú me das algo y yo te doy algo, hay un interés, no es desinteresado, pero luego puede surgir la amistad, ¿no? De hecho, puede surgir no solo la amistad, sino hay veces que surgen otras cosas, ¿no? Pero, bueno, aquí estamos hablando de amistad, ¿no? ¿En qué sentido podemos decir que un hijo se vuelve amigo de su padre? Yo lo vería problemático, porque la amistad creo que implica ciertas características, ¿no? ¿Cuáles dirían ustedes que podrían ser esas cosas que harían que yo no pudiera pensar una relación verdadera de amistad perfecta en el sentido aristotélico, ¿no? Si estamos hablando de Aristóteles, de manera simétrica? No hay manera de encontrar la simetría, a menos que en realidad ese padre no se comporte como padre, que los hay, ¿no? Pero entonces ya no habría esta relación en realidad de su padre ausente y más bien es su amigo, ¿no?
Entonces no sé si lo podríamos pensar por ahí. ¿Alguien más? Carlos quería contar. Es que ya me dejan revuelto en la cabeza. Pero de eso se trata el café. De que se revuelvan las ideas. Bueno, hay como una idea central de todo lo que han dicho aquí los exponentes, que es que hay una relación entre la amistad y el poder, ¿no? O sea, se vuelve problemática la relación vertical porque hay un ejercicio de poder que atraviesa, ¿cierto? Y ahorita que decía Vero de esta resistencia al poder, pensaba en este concepto de la micropolítica, esta práctica de pequeñas comunidades que se vuelven resistentes a ciertas formas de poder, porque al final las formas o el ejercicio de poder, por lo menos para Foucault y para otros pensadores, tiene que ver con una forma de ser. O sea, cuando alguien se resiste es porque está resistiendo no ser de cierta manera, encontrar otra forma de ser. Y el doctor aquí, Alfredo, decía bueno, pues es que casi es imposible que eso suceda en la actualidad, porque necesitaríamos un carácter muy específico para eso, pero habría que recuperar la idea de que la virtud no se agota nunca en su práctica y que justo el corazón de la virtud es la práctica, ¿no? Entonces, en realidad no importa cuántas veces tendría que realizarse el acto, la cuestión es que se actualice esa virtud, en este caso de la amistad. Y a mí me parece que la amistad es tal vez uno de los temas más olvidados, ¿no? O sea, frente al amor, porque el amor es un tema que siempre está presente, ¿no? Dentro de los imaginarios sociales, dentro del arte, ¿no? Dicen que los tres temas del arte son siempre, es el amor, la vida y la muerte, ¿no? Pero una de las formas del amor más olvidadas es la amistad. O sea, piensen en esto, ¿cuántas películas conocen sobre el amor? ¿Y cuántas películas conocen sobre la amistad? Y ahí vemos claramente la diferencia de cómo se inclina un imaginario por un tema y no por otro, ¿no? Entonces, pensando en esta cuestión del poder, yo me quedo revuelto porque hay dos cosas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en Séneca, con Lucilio, las cartas que le escribe a Lucilio, que era su discípulo, veo amistad, pero es una amistad muy particular, ¿no? Porque nunca deja de ser su discípulo tampoco. Siempre es su discípulo, siempre lo trata así. Y en relación, ahí yo creo que ahí se podría ver una amistad. Pero en el caso de un padre con su hijo, no. Porque el padre, en todo caso, tendría que ordenar otro tipo de determinaciones en el hijo, ¿no? No es lo mismo que tener un discípulo que tener un hijo. Son cosas diferentes. Aunque a veces a un discípulo se le trate como hijo. Sí, eso. No sé o si al revés, o a un hijo como discípulo. Sucede mucho en la academia. Sí, puede ser, ¿no? No sé si con la edad puede ser que eso se vuelva un poco más frecuente. Pero la cuestión es que tendríamos que analizar en qué circunstancias podría darse esta amistad, aunque es vertical, pensando por ejemplo en Alejandro Magno y sus generales, ¿no? Que seguramente ahí había una amistad también, ¿no? Bueno, ahí se los dejo. Que lo piensen. ¿Alguien más quiere decir algo? Muy bien. Hijo de la amistad, pues
podría ser también una amistad espontánea, ¿no? Nacer, ¿no? Espontáneamente. Sí estoy de acuerdo en que una amistad entre padres, pues definitivamente no es inexistente, ¿no? Por otro lado también tendríamos que ver también si la amistad hoy en día con todas las redes sociales tiende a ser un poco, bueno, es que desde mi punto de vista siempre he dicho que todo lo presencial, ¿no? Tiene algo que ver, no es lo mismo, ¿no? Que tú lo veas en ciertas redes sociales, como por ejemplo el estar aquí, ¿no? Es diferente el aspecto que entre nosotros surge esa espontaneidad de ideas, ¿no? Al igual, ¿no? Entonces, al igual de la amistad, ¿no? Hoy en día también tendremos que verlo con las nuevas enfermedades de este siglo, que son ahora más psiquiátricas, mentales, y que surge la soledad, ¿no? Entonces también ahí gran parte de los seres humanos en esta modernidad pues nos apartamos de esa amistad, ¿cómo podría llamarlo? Sincera, con una lealtad. Entonces todos esos conceptos como que no están hoy en día muy ¿cómo diría? No encuentro la palabra, pero arraigados entre nosotros mismos, ¿no? Porque si bien es que primero es tu amistad contigo mismo, entonces ¿cómo vas a dar la amistad al otro si no la das contigo mismo, ¿no? Entonces, sí, la amistad yo lo veo hoy en este siglo como algo, pues ya no inherente al ser humano, ¿no? Como antes lo veíamos, ¿no? Por toda esta modernidad, sino que ahora, por lo que he escuchado, entonces está siempre condicionada a algo. Qué fuerte, ¿no? Bueno, ¿cuántas cosas desata la amistad, Karen? Bueno, a ver, un poco por lo que están diciendo, quizá ahora voy a hacer como la labor inversa, en lugar de citar o recordar a un filósofo del siglo IV antes de Cristo en Grecia, que es Aristóteles, más bien ahora centrarme un poco más ahora en el presente. Y no sé ustedes, pero yo creo que si la percepción no está muy alterada en mí, noto que todavía hay gente, bueno, y quiero creer que yo soy de esas personas además, pues que tiene amigos, ¿no? Es decir, incluso en un ejercicio de reflexión les invitaría aquí a quienes están presentes, a quienes vean esto también después, a preguntarse si tienen o no amigos. Pero mi sospecha es que sí. Quizá, como dice el dicho, se cuentan con los dedos de una mano y me sobran dedos, ¿no? Pero los hay. Es decir, parece entonces que si la percepción no me falla mucho, como que la amistad sigue siendo un hecho real. Existen los amigos, a pesar del mundo en el que vivimos. Ahora, una de las cosas que creo que, digamos, suscitó lo de la asimetría que plantea Aristóteles, que retomaba Vero ahora, que Carlos un poco también reflexionaba, yo creo que es cierto que hay modos de las relaciones humanas en las cuales, justo por la manera en la que es esa relación, que tiende a ser asimétrica, desigual, porque hay poder, porque hay distinción de cualquier tipo, ¿no? Eso hace evidentemente que no se alcance una especie como de amistad en términos de igualdad, en términos de misma complicidad, etcétera, ¿no? Y ocurre muchas veces en las que, por ejemplo, una relación de padres e hijos, cuando eso ya llega a un plano de amistad, entonces como que la misma relación de padre e hijo se difumina un poco. O sea, ya la jerarquía como que pasa a segundo plano porque se asume una cierta igualdad, digámoslo así. He notado que hay gente que logra eso con sus padres o con sus hijos. No es todo el mundo. Pero cuando logras eso, creo que ya no estás en una relación propiamente dicha de padre e hijo, ¿no? De jerarquía. Y lo mismo ocurriría, creo yo, con el profesor y el alumno, o con el jefe y el empleado, o la jefa o el jefe y la empleada o empleado. Es decir,
cuando se trasciende a la amistad, como que la jerarquía queda en otro nivel, en otro plano. Y siempre es complicado porque cuando se confunden los planos, ahí es en donde hay problemas. Eso por un lado. Y por otro, rescato algo de lo que estaba planteando José Alfredo, porque también es cierto que el mundo contemporáneo, a pesar de lo que Aristóteles quiera recomendar o reflexionar al respecto, ¿no? O sea, sobre la amistad, es cierto que el mundo contemporáneo nos empuja, sobre todo en las grandes ciudades, nos empuja cada vez más a una suerte de aislamiento y a una suerte de vinculación con los demás por fines estrictamente utilitarios. Y eso parece ir en contra de la posibilidad de que uno pueda tener amigos, ¿no? Y quizá esto es en parte lo que explica por qué, como contaba Margarita, por qué en las enfermedades de este siglo, por ejemplo, una de ellas sea algo así como la ansiedad, que nos cueste tanto trabajo entrar en contacto con alguien más, ¿no? Porque como que las sociedades contemporáneas tienden a más bien a aislarnos, más bien no, mejor, quién sabe qué intenciones tenga esa persona, mejor no te vincules con ese, entonces mejor tú solito, y tal vez nuestro refugio, una especie como de paliativo, pues sea a través de redes sociales, ¿no? Entonces ahí como que tratamos de vincularnos y empezamos a creer que la amistad está por ahí, por ejemplo, pero en realidad estamos aislados físicamente. O sea, como que la dinámica del mundo contemporáneo nos lleva a este tipo de situaciones paradójicas. Y quizá, en ese sentido, en efecto, haya contextos hiperurbanizados en el presente que efectivamente vayan mermando nuestras posibilidades de tener amigos o amigas. En ese sentido, como hondo, de igualdad, de complicidad, de compartir una vida común. Porque justamente como que la vida de hoy en día, insisto, particularmente en sociedades hiperurbanizadas, pues es más bien como la de aislarnos, digamos, ¿no? Y no obstante, también hay sociedades en este mundo, en este presente, que en paralelo con esas sociedades hiperurbanizadas, estoy pensando, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, todavía en barrios, en colonias, que son eso, un barrio que se organiza colectivamente, con sus dificultades y vicisitudes, pero como que todavía tienen esta salida, digamos, más allá de lo que impone el aislamiento de otros centros, en donde como que parece darse más la amistad, digamos, ¿no? En estos términos. Entonces como que ahí todavía hay ese resquicio por el cual no nos ha gobernado del todo este mundo hipertecnologizado, hipermoderno o hiperposmoderno, ya no sé exactamente en qué estamos, en donde parecería que la amistad está en declive. Ahí parece que se generan lazos de amistad todavía muy sólidos, muy fuertes, ¿no? O en comunidades rurales, donde el pueblo mismo puede llegar a un grado de amistad, digamos, ¿no? Entonces, parecería que estamos como en estas tensiones, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven este planteamiento? O sea, como que hay por un lado una hipersociedad que nos está aislando, pero también hay como ciertos remanentes de grupos en donde la amistad sigue estando allí presente. ¿Cómo la ven? ¿Quién quisiera? Pollux, a ver. Mi amigo Pollux. Amigo sería alguien con quien podemos filosofar, porque me es muy difícil pensar en alguien con quien, digo, filosofar, no exactamente decir, oye, ¿qué tal? Vamos a hacer el súper y mientras tanto, ¿qué te parece si refutamos las 5 pruebas de la inexistencia de Dios de Santo Tomás? No, pero las preguntas con un sentido de la existencia, sí es con los amigos, ¿no? Porque al amigo lo buscamos con la certeza de que no nos va a traicionar. Y ese podría ser un rasgo común en cuanto a quiénes elegimos como nuestros amigos, ¿no? Porque, regresando a Aristóteles, bueno, para Aristóteles, de entrada, debería ser alguien solvente, ¿no? Económicamente, y que además de eso tenga tiempo para cultivarse, lo cual eso, en sociedades hiperurbanizadas como las nuestras, ya implica una dificultad, ¿no? Porque preguntarse, ¿no?, ¿qué tipo de personas podrían ser hombres libres en este momento? Es una gran dificultad, ¿no? Porque para ser hombre libre hay que tener el tiempo suficiente dentro de nuestras ocupaciones para dedicarse a ello. Y vaya, eso, si me permiten otra variante también,
sería la terapia, ¿no? Porque la amistad requiere un trabajo terapéutico, la escucha. Y la escucha siempre tiene una dimensión, ahora sí vamos a ponerlo, desinteresada, porque no podemos condicionar nuestra escucha cuando estamos con los amigos. O sea, sí podemos decir, hay un cierto tiempo en el que podemos, ¿no? O sea, eso tiene que ver con los acuerdos, y los acuerdos son siempre claves, ¿no? Pero no podemos decir, te escucho hasta el momento en el que ya no necesito, ¿no?, de tu presencia, porque entonces en ese momento la escucha se pierde, ¿no? Se tergiversa totalmente. Y ahí yo quisiera comentar también otra cosa sobre la amistad. Para Aristóteles, pienso, no sé, trato de no ser muy polémico el día de hoy, las mujeres no podrían ser amigas para Aristóteles, ¿no? No podría tener uno una amistad con una mujer porque representa un nivel racional menor al del varón, porque la mujer no puede ser un hombre libre, y en ese sentido ahí habría una dificultad muy, muy grande, ¿no? Y por eso yo quisiera más bien preguntarse qué tipo de modelos en mujeres podríamos encontrar para decir, quiero una amistad no patriarcal. Porque aquí preguntaría, ya que no nos vamos a ir tan atrás, siglo IV a.C., una mujer medieval, Christine de Pizan, que dice, después de encontrarme un montón de hombres que me dicen a mí, mujer, que no tengo yo el estatus para ser libre, ¿no?, encuentro en 3 damas muy sabias que me dicen, ya que tú te has cultivado a ti misma, te vamos a acompañar en tus penas. Y encuentro ahí otra característica también de la amistad, ¿no?, que son aquellas amistades, ¿no?, que en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿no?, van a estar presentes. Y la presencia, vaya que es complicada también en las sociedades hiperurbanizadas, ¿no?, por el mundo, ¿no?, de dificultades psicológicas con las cuales tenemos que lidiar, además de la ansiedad, la depresión, además de la depresión, la incertidumbre, además de la incertidumbre, también tenemos relaciones en las cuales alguien puede tomar ventaja de nuestras debilidades. Entonces, el amigo, aquí sí me veré muy epicúreo, ¿no?, muy epicúreo. El amigo renuncia a la posibilidad de tomar ventaja de este nexo, de este lazo. Ahora, si ustedes me preguntan quién para mí sería el modelo de amistad en este momento, se me complica muchísimo. Y yo diría que al menos en el mundo del fútbol, Jorge Campos sí lo vería yo como un modelo de amistad, ¿no? Porque Jorge Campos no busca tomar ventaja de otro jugador de fútbol, ¿no? O sea, Jorge Campos para mí es la persona con la cual puede dialogar con cualquier futbolista en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque, pues, en primera está casado con una canadiense y entiende muchas cosas distintas a las de su cultura, ¿no? Pero él no busca perjudicar a alguien. Y esa es otra pregunta que también quisiera hacerles incluso a nuestro auditorio, ¿no? ¿En quiénes ustedes depositarían, ¿no?, la posibilidad de ser su amigo, amiga, con la cual saben ustedes que no tomaría ventaja de su personalidad, de su poder, de su posición de poder, ¿no? Porque eso nos permitiría preguntarnos cómo poder encontrar estas personas en esta sociedad hiper modernizada, ¿no?, sin que tome ventaja de nosotros, ¿no? Y va una más, antes de que dé la palabra a Vero. En los antiguos nahuas, la palabra sabia la daban las generaciones antiguas, los ancianos. Y uno de los consejos que guardaba Bernardino de Sahagún de una mujer, de una madre a su hija, no es en una relación de amistad, pero sí le dice, no entregues tu cuerpo tontamente, pensando en alguien con el que van a compartir su vida, esta mujer, esta hija, ¿no? Pero me gusta que la palabra amistad la utilice en este consejo, diciéndole, no dejes que tu cuerpo, ¿no?, lo entregues, ni dejes que alguien más sea amigo de tu cuerpo. La palabra amistad en este contexto significa
no permitas tener un exceso de relaciones sexuales, ¿no? Porque elige, ¿no?, a aquella persona con la cual te va a acompañar. Pero la palabra amistad me agrada mucho en este contexto, ¿no? Porque implicaría personas con las cuales podríamos decir a quienes nos gustaría que fuese amigos de nuestro cuerpo o amigas de nuestro cuerpo. Ahora, esta interpretación está para que su mente cochambrosa de todo el ángulo. ¿A quienes les gustaría que fuese amigos, amigas de su cuerpo, ¿no? Porque hablamos de almas, ¿no? Y eso es un paso a la idealización, pero aquí me refiero a cuestiones corporales, cuestiones materiales. Y lo material, ¿no?, implica incomodidades, lo material implica también los placeres. Ahora, le vamos a dar la palabra al profesor, pero... Solo quiero acotar que Polo quería hablar de Jorge Campos desde hace mucho tiempo, pero se dio ahora mismo la cuestión. Entonces, Alfredo. Fue el momento de Acerca de los modelos de amistad en la época contemporánea, yo me acuerdo de una idea sorprendente en Aristóteles. Hay gente que es amistosa por accidente. ¿Sí? O sea, nace amistosa. O sea, siempre hemos encontrado gente muy amable, condescendiente, que no busca aprovecharse de tu persona, que no busca un interés cuando entras en una comunicación. O sea, sí la hay. Y creo que sí la distinguimos. Sí podemos identificar de inmediato. O sea, esta persona no es de malas intenciones. Esta persona es noble, digamos. Y esta persona es altruista. Inmediatamente con esa comunicación que tú tienes con esa persona, sabes que te puede ayudar o ser sincera o no estar mintiendo para un fin mezquino. Ese es el modelo, bueno, es uno de los modelos. Y ese modelo se da en todas las épocas, de acuerdo con Aristóteles, sea medieval, sea época antigua o sea época contemporánea. Yo creo que esa gente es a la que hay que atender con una amistad. Que probablemente uno no tenga el carácter porque uno no es amistoso por accidente, ¿no? Pero creo que frente a esas personas sí hay como una necesidad de humildad, sí hay como una necesidad de no caer en la soberbia, ni caer en una ambición que pueda perjudicar. Me parece que sí se da entre los vecinos, entre los colegas dentro del trabajo, que sí se da entre los Jorge Campos, digamos. Ahora, no hay que descuidarlas a esas personas, no hay que descuidarlas. Y si se puede establecer una convivencia, pues esa convivencia se puede cultivar, no necesariamente con un forzamiento para que alcancemos la amistad con esa persona, sino simplemente como una atención que puede redituarnos una lección filosófica amistosa. A eso me refería, ese perfil. Tú sí eres amistoso por accidente, aunque lo nieguen. Y luego ustedes conocen gente que es así, ¿no? Que siempre es amistosa, ¿no? Pero bueno, yo quería también pensar cuando a veces no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Es decir, bueno, primero quería tocar el punto, por eso me quedé pensando, el punto de que no tocamos como las edades entre las relaciones, por ejemplo, padre-hijo, madre-hija, ¿no? Y sí importa la etapa de la vida, ¿no? Sí importa si estás hablando de un niño, o un adolescente, o un adulto, o incluso alguien de mucha más edad con su padre o con su madre, ¿no? Las relaciones como que van cambiando. Y creo que sería importante hacer esa distinción. Quizá podríamos pensar una relación más amistosa, más horizontal en cierta etapa
de la vida, ¿no? Justamente tiene que ver como con los tiempos, ¿no? Pero no creo que en la adolescencia, ¿no? Sería como más difícil ser amigo de tu padre, ¿no? Y justamente es tu enemigo en ese momento, estás en la enemistad, ¿no? Sí, y que además de eso se trata, ¿no? Pero bueno, pensaba también en las relaciones donde, porque yo sí he tenido ese tipo de relaciones de amistad problemáticas, ¿no? Donde no es cierto que siempre somos virtuosos unas de las dos personas, o que siempre buscamos la horizontalidad o la simetría. Hay veces que sabemos que un amigo busca algo diferente, ganar algo, y lo tenemos presente, y a pesar de ello lo consideramos nuestro amigo o nuestra amiga. Y creo que eso existe, ¿no? Y que llega un momento en que uno tiene que valorar y decir, bueno, ¿hasta qué punto me está afectando? Ya estuvo, ¿no? ¿Hasta qué punto siempre yo hablo 3 segundos y esa persona llega y se desahoga 3 horas, ¿no? ¿Hasta qué punto? Cuando yo empiezo a hablar y yo quiero mostrar mis problemas existenciales, ¿no? Ya no. Me ha pasado. Pero creo que a todos les ha pasado, ¿no? O sea, todos han tenido ese tipo de amistades problemáticas que uno tiene que empezar a valorar hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto voy porque si no se vuelve una cuestión enfermiza, como cualquier relación, ¿no? Donde yo voy a permitir el abuso, ¿no? O cierto tipo de dificultades. Entonces, bueno, ahí que diría Aristóteles, ¿no? Es decir, no hay punto medio, no hay una capacidad porque uno tiene que tomar la decisión, de decir, no, hasta aquí, ¿no? Es decir, yo no voy a seguir permitiendo el abuso, ¿no? Mi escucha es mucha y el otro no tiene nada de escucha, ¿no? Porque esto que decías de la escucha es muy importante en una relación amistosa, ¿no? Y cuando eso se pierde, creo que es cuando uno dice, no voy a tener ya más esta relación, ¿no? Porque además uno ahí puede descubrir un narcisismo de la otra persona, ¿no? Etcétera, o sea, que es la clásica relación enfermiza, ¿no? Donde yo voy a seguir dando todo y el otro no va a dar absolutamente nada. Entonces, bueno, esa es otro tipo de relación que creo que hay que tomar en cuenta para también, pues, relacionarnos de manera sana, ¿no? Con los otros, porque la amistad también implica como una sanidad, ¿no? Claro. Bueno. Carlos, ¿qué le Pollux, a mí sí me gustaría ir al supermercado para platicar sobre las 5 pruebas de la existencia de la ¿A qué hora vas al mercado? Compraremos jamón serrano y yogur griego. Y ahí vamos caminando por los pasillos, platicando y haciendo las disertaciones del primer motor y etcétera. Bueno, yo quiero regresar al punto de si la amistad es condicionada. Me parece que sí, siempre va a ser condicionada, pero pues hay de condiciones a condiciones. No es lo mismo la utilidad que la reciprocidad, ¿no? Son cosas diferentes. O sea, para que haya una amistad, a mí me parece, salvo su mejor opinión, tiene que haber reciprocidad. Y la reciprocidad es una condicionante, si no la hay, no hay amistad, ¿no? Ahora, les voy a proponer una idea que me parece muy interesante, que viene de las filosofías prehispánicas, andinas, porque allá la amistad, en primer lugar, para allá, los otros seres que no se parecen a nosotros, también son humanos. O sea, los animales. Y eso también pasa en la selva, ¿no? En la selva del Amazonas hay algunas comunidades que consideran a los animales como humanos. Es más, tienen relaciones sociales con ellos. Y justo porque tienen relaciones sociales, no solamente los animales, o sea, los seres vivos, incluso los seres no vivos como los ríos, las montañas, las lagunas. Y alguna vez conociendo el rito que hacen allá, pues pareciera que el rito, bueno, y he escuchado incluso, ¿no?
que en el rito lo que hacen es hacer amistad, ¿no? El rito es para hacer amistad, porque, bueno, y lo dice un antropólogo que ha estudiado mucho a estas comunidades en la selva, que se llama Viveiros de Castro. Eduardo Viveiros de Castro es un antropólogo brasileño que se fue al Amazonas, estuvo estudiando y decía que el rito es una cuestión diplomática, que no es tanto una cuestión mágica, sino más bien una cuestión diplomática para quedar bien con el otro y para poder tener una buena relación, en todo caso una relación de amistad. Y por eso hablan allá algunos filósofos de lo que le llaman cosmoescucha, que es la escucha de esas otras entidades que no son semejantes a nosotros, porque no podría decir que no son humanos, para ellos sí lo son, pero que también están hablando y también están diciendo cosas y también se están comunicando con nosotros, ¿no? Y bueno, ahí les dejo esas dos ideas ahí para que a ver cómo las acomodan. Ya era de eso, exactamente. Por acá. ¿Qué? ¿Acá hay una participación? ¿Por acá? ¿Nada? Ah, ya. Yo quería responder la pregunta que hizo el doctor Pollux. De la primera, de cuál sería un modelo de amistad, al menos en mi persona. Yo creo que yo consideraría un modelo de amistad cuando tú, como persona, le muestras a la otra persona tu parte más vulnerable. Porque creo que se encuentra una relación muy personal en donde tú estás sensible y la otra persona, su reacción es lo que va a determinar el tamaño de la amistad, porque como dicen, hay amistades convenientes, hay amistades donde hay cierta reciprocidad, pero también hay amistades de reacción inmediata en donde tú identificas la sensación del otro. Porque incluso hay amistades donde si alguien te dice que está triste, a ti te da triste saberlo. O incluso cuando tú no tienes algo, tú demuestras tu amistad incluso dándole al otro lo que tú no tienes. Y yo creo que, pues sí, hay amistades positivas y negativas, pero creo que también depende mucho del entorno social donde cada persona se desarrolla, o sea, empleado o ha crecido, porque esos son factores determinantes. Pero creo que un modelo fuerte de amistad es cuando una persona puede vivir ciertas complicaciones y aún así no lastima a los demás, porque a lo largo de la vida conoces personas que justifican esta parte que dices de que la amistad es negativa y que incluso puede ser violenta o tóxica. Es justamente eso, el reconocer y el aceptar que el otro está mal, pero también el intento de quererlo ayudar, pero no forzarlo. Y la otra, también saber entenderte a ti, que no puedes hacer más por los otros. Entonces ahí está el estado de la amistad, del estado vulnerable tanto del tuyo como del otro, pero también de hacerle ver que él está mal, pero también de ponerte a ti mismo como tu amistad en sí mismo, como lo han venido hablando, ¿no? O sea, poner esos límites, pero sin dañar a los otros. Esa sería una respuesta que yo considero. La otra, la analogía, no sé cómo decirlo, que mencionaste sobre la amistad de tu cuerpo en relación con otra persona. Creo que es una cosa muy íntima, en donde creo que sí tiene que ver con una conexión profunda en la que tú realmente tienes relaciones con una persona que quieres o que sientes alguna conexión incluso intelectual o emocional, porque llega a pasar, o incluso como todos, atractiva o físicamente. Pero creo que esa parte de la amistad de tu cuerpo, de que prácticamente se lo prestas al otro o el otro te presta a ti, esa parte, creo que llega a llegar a un punto en donde ambas partes, o una más que la otra, va a sentirse más atraído o va a estar más dependiente o va a estar en ese caso más comprometido. Pero de todos modos las sensaciones siempre se sienten, porque es algo, no recuerdo dónde lo escuché, pero siempre cuando alguien tiene relaciones con alguien y en ese momento piensas
el otro te pasa los pensamientos o incluso te pasa su propia energía. Por eso dicen esta frase de que ten cuidado a quién le prestas la amistad o a tu cuerpo, es si terminas cansado o mal o agobiado con una persona con la que te estás precisamente pensando que estás conectando, es porque esa persona te está pasando una mala vibra. Y eso también se siente. O incluso cuando terminas de estar con una persona y terminas y te duermes o estás tranquilo, significa que la persona entabla una confianza contigo y conecta. Y eso sí es cierto, porque tu cuerpo responde a cómo la otra persona siente. Y bueno, eso sería como cada persona, como que se lo llevarían en su trasfondo, de que sí, tener relaciones con una persona, incluso hablando o en contacto, o incluso abrazar a una persona, te puede quitar o te puede dar cierta energía. ¿Alguien más? Creo que, bueno, van saliendo más ideas y eso es muy fecundo en los cafés siempre. Creo que una de las primeras cosas que podemos ir observando es que de alguna u otra manera se confirman varias ideas de Aristóteles. Para empezar, que por lo que hemos observado, por lo que hemos dialogado, parece que es verdad que la vida como que tiene más sentido cuando tienes amistades, ¿sí? Como que una vida aislada y solitaria parece que no es algo que las personas deseemos así como de inicio, digamos, ¿no? Es como que uno crezca y diga, no, yo lo que deseo ya es que no exista nadie más. como que tendemos a emplazar lazos, digamos, ¿no? Es verdad lo que decía Carlos, mi tocayo, de que en efecto como que todas las amistades tienen algún tipo de compromiso, de cierta reciprocidad, y sin embargo tengo la impresión de que también, aunque sea por momentos, ¿verdad? Incluso usando el ejemplo que recordaba José Alfredo, de esta gente que es como amistosa por accidente, ¿no? Como que hay momentos en los cuales uno quiere estar con esas personas solo porque son esas personas, ¿no? O sea, no porque vayas a obtener dinero de ellas, no porque vayas a obtener la solución para todos tus problemas, no porque vayas a obtener amistad de su cuerpo, ¿no? Sino que quieres estar con esa persona porque quién sabe qué será, pero hay algo valioso ahí y que te hace sentir bien, lo que sea que esté ahí, pero no es un bienestar de carácter, digámoslo así, material, lucrativo, usurero, pragmático, no, es simple y sencillamente el gozo puro, sin segundas intenciones, de estar a gusto ahí, ¿no? Yo creo que ese existe, todavía existe a pesar de todo, y en eso tendría razón también Aristóteles. Lo del asunto de la amistad de los cuerpos, que un poco planteaba sugestivamente mi querido Pollux, yo creo que es un poco más complicado. Incluso tengo la ligera sospecha de que más bien es como un uso metafórico para tratar de edulcorar, ¿no? Poner un poquito de color, pues al acto meramente carnal, básicamente, ¿no? O sea, tratar como de nombrar a eso de una manera un poquito menos literal o utilitaria o despreciativa, sino incluso tratar de sublimarlo, ¿no? Pero una vez más creo que, a menos en lo personal, creo que me gusta ser más bien amigo de las personas y no solo de los cuerpos. No porque los cuerpos no puedan ser amigos, desde luego, pero como que parece, y un poco nuestra compañera nos lo decía hace un momentito, ¿no? O sea, como que hay algo más todavía que eso, ¿no? Hay cosas que conectan de otra manera, con otro nivel, digamos, de vinculación, ¿no? Y creo que Vero también tenía razón en cuanto a que uno también, porque una cosa que no le hemos comentado tanto y que planteó Vero muy importantemente es si uno elige o no a las amistades. Es curioso, a veces pienso que sí y a veces pienso que no, o sea, todavía no lo tengo resuelto, porque como que uno puede recapitular en su propia vida, les invito a que lo hagan, desde luego, y piensen qué pasó con los que consideren sus amigos, ¿no? O amigas. Es decir, si de veras las elegimos o
a veces se van dando más bien las cosas, como que vas coincidiendo, te vas conociendo, conectas, y de pronto cuando volteas ya tienes 20 años de amistad, ¿sí? Y en ese sentido, pues como que parece que no fue algo tan deliberadamente elegido, digamos, ¿no? O sea, quizás elección en algún sentido, porque, digamos, siempre ponderas la posibilidad de estar con esa persona, y en esa ponderación, pues hay una elección. Pero así elegir de que casi que llenas un formato, no, mira, este cumple con todas mis expectativas de amistad, sea. Como que no necesariamente es así, ¿verdad? Pero también es verdad que algo que sí puede elegir uno es cuando ya no seguir siendo amigos. Y un poco creo que es lo que planteaba Vero, justamente, ¿no? Cuando dices, híjole, es que llevamos mucho tiempo, pero es que siempre me pasa esto, siempre hay una limitante, hay como una asimetría en última instancia, ¿no? Y en ese sentido, pues como que uno plantea ya, no más. O te ponen el límite a ti. Y en ese sentido, ¿no? También es un acto de amistad, ahora sí que por antipatía, que quien te dice, hasta aquí llegamos, pues es una buena amistad porque te invitaría, en el mejor de los sentidos, a que reflexiones por qué ya no puedes seguir en esa relación. Como que esa limitación permite conocerte un poquito más. Y aunque no continúa la amistad, sin embargo, su legado es una enseñanza de amistad. José Alfredo quiere decir algo también. Sí, esto que dices acerca de si eliges o no eliges a tus amigos, yo creo que es como en el caso de el enamoramiento. Surge, no lo esperas, y si lo esperas no surge. Entonces surge la amistad. Pero creo que Aristóteles está pensando también en que una amistad es dinámica. La cultivas, la abonas. No es un proceso que tenga un principio y un fin determinado, sino que es un proceso que depende, como decíamos hace rato, de factores como tu propia autoestima. Quizás ahí, de una manera muy separatista, los que tienen un carácter pésimo, gruñón, hosco, digamos, que existen. Antipáticos por accidente. Antipáticos porque tienen antipatía en su ADN. No son propensos a la amistad, al contrario, ¿verdad? Les subimos, les damos la vuelta y nos calificamos de antisociales. Pero cuando hay un carácter que tiene esa prestancia, Aristóteles diría que esto tiene que ver con el encuentro de la amistad sin que los amistosos hayan tenido una consideración previa de que iban a encontrarse. Jamás, ¿no? Pero no es permanente. Claro. Ahora, creo que lo que tú dices, pero acerca de que en amistad podemos encontrar desavenencias, Aristóteles diría que eso ya no es amistad. Eso ya no es amistad. Si tú mencionas que hay incluso cierta patología porque hay relaciones destructivas cuando tú pensabas que estabas en medio de la amistad, entonces habría una equivocación abierta. Eso no es amistad, ¿no? O sea, una hostilidad mutua, una destrucción que ya sería la patología indeseable, ya no tiene que ver con la amistad. Y por tanto, la amistad parece tener estos vaivenes que también el amistoso o los amistosos deberían de reconocer, ¿no? Es decir, ¿cuándo ya se acabó? Porque puede ser que se haya vivido una amistad, pero por alguna contingencia haya una separación. Y puede ser dolorosa, puede ser frustrante, puede llevar a una desilusión, pero es importante la agudeza para determinar cuándo esa amistad ya terminó, porque termina también la amistad, ¿no? En eso consiste su dinamismo, digamos. Y no todo el mundo tiene tenemos la visión para fomentar esta vivencia, porque es vivencial, ¿no? Es más que racional,
aunque sí interviene la razón, porque la razón debe de decirnos en un juicio cuándo ha sido una amistad efímera, o cuando ya no debe de considerarse o tipificarse como amistad. Eso es algo que la razón nos va indicando. Y esto también sería una razón virtuosa. Pero en esta dinamicidad, en esta dinámica, el sujeto, pues el amistoso, ¿verdad? Yo creo que debe corresponderle una especie de comprensión existencial o vivencial, o no sé, ontológica, no sé cómo llamarla, ¿verdad? En donde se da cuenta de que los acontecimientos ya rebasaron lo que podríamos estar viviendo con placer en la amistad. Y en eso también consiste en una virtud de la amistad, saber cuándo ya concluyó, o cuándo se está deteriorando y no permitir que avance hasta concluirla, porque eso genera resentimiento. Y no somos tan capaces, creo yo, de poner esos límites en el momento adecuado, en el momento pertinente. Es lo que se decía hace rato acerca de que hay componentes culturales y sociales que lo están evitando. Y finalmente, creo que siempre arribamos a la relación que tienen los medios digitales con estas estructuras, si se pueden llamar así, ¿verdad?, de un fenómeno amistoso. Porque ahora leí que 9 de cada 10 mexicanos ya tenemos celular. O sea, 9 de cada 10 mexicanos, 90% de los mexicanos ya tenemos celular. O sea, ¿esto afecta o no afecta a la amistad? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues vamos a cerrar esta sesión. Yo creo que una vez más ha salido a colación con las palabras que nos ha dado ahora José Alfredo en relación con la amistad. Precisamente rescato todo lo que ha dicho, pero enfatizo particularmente la idea de la vivencia dinámica de la amistad, ¿no? Es decir, la amistad es algo que no es un estado, vamos a decirlo de esta manera. No es algo que uno obtiene como cuando te compras una chamarra y ahí la tienes todo el tiempo, sino que es una dinámica, es una actividad que enlaza vitalmente, por eso es una vivencia, ¿verdad?, a unos con otros. Y quiero reiterar esta idea que creo que sí está tanto en Aristóteles como en Epicuro, por ejemplo, también. Y en general creo que más allá de los filósofos y las filósofas está en la conciencia de todas y todos. Es cierto que tener amigos es siempre una gran alegría, y en ese sentido, por breves que sean las relaciones amistosas o por largas que puedan ser, siempre es mejor tenerlas a no tenerlas. Así que bueno, a pesar de los celulares, siempre conviene tener amigos. Así que ojalá que puedan abrazar a sus amigos en estos días. Si no se acuerdan quién es su amigo, búsquense un amigo y adopte un amigo, exacto. Y que la amistad pues les acompañe siempre en la vida. Nos vemos la próxima sesión del Café Filosófico. Nos vemos en un mes con la emisión 21ª. Muchas gracias, que estén muy bien.